En nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la doctora Julieta Morales Sánchez, la directora general de este Centro Nacional de Estudios de Derechos Humanos. ¿Sí? Les doy la más cordial bienvenida, así como al doctor Luis Arroyo Zapatero, nuestro invitado en esta ocasión. Voy a hacer una lectura de su trayectoria porque después de tantos años de trabajo académico, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo tienen que señalarse para que podamos darnos cuenta de todo lo que él trae como bagaje y que hoy nos da la oportunidad de compartirlo. El doctor Luis Alberto Arroyo Zapatero es catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que es rector emérito. Desde 2002 es presidente de la Société Internationale de Défense Sociale, nacido en Valladolid en 1951. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y concluye en 1974 con sobresaliente y premio extraordinario. Como becario del DAAD, realiza estudios de doctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Colonia de 1975 a 1977, junto al profesor H.J. Hirsch. Desde 1977, ayudante de Derecho Penal en la cátedra del profesor Marino Barbero Santos en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se doctora en 1980 con sobresaliente cum laude, con una tesis sobre la responsabilidad en los delitos imprudentes de comisión por omisión en accidentes de trabajo, que merece el premio de la Fundación Universidad de Empresa de la Cámara de Comercio y de las Universidades de Madrid. Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense desde 1982. Desde 1983, investigador invitado en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo, junto al profesor Tiedemann, catedrático y decano fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, 1985. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, cargo que desempeña tras sucesivas elecciones desde 1988 hasta el año de 2003. Sus publicaciones se han centrado fundamentalmente en 4 campos: la protección penal del ser humano en el trabajo, el derecho penal económico, el derecho penal europeo y las relaciones entre el derecho penal y Constitución, siempre con una especial preocupación por el derecho comparado y del derecho comparado de los países europeos y latinoamericanos. Entre ellas se encuentran la protección penal de la seguridad en el trabajo, Ministerio del Trabajo, Madrid, 1981. Delitos contra la hacienda pública en materia de subvenciones, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987. Manual de Derecho Penal del Trabajo, Editorial Praxis, Barcelona, 1988. Estudios de Derecho Penal Económico, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1994. Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Editorial Praxis, Barcelona, 1996. Entre otros títulos. También es presidente de la Société Internationale de Défense Sociale desde 2003, vicepresidente de la Asociación Internacional de Droit Penal, de cuyo Grupo Nacional Español fue presidente, miembro del Consejo de Dirección Internacional de la Society of Criminology desde 2004, es vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Desde 2006, miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo de Brisgovia y vicepresidente del mismo desde 2009. Presidente del Comité Académico del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales. Miembro del International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program.
ha recibido también muchos reconocimientos, miren ustedes. Medalla de Honor de la Universidad Complutense en el 1995, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el 2006, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia en 2007, becario e insignia de oro de la Fundación Alexander von Humboldt en 2010, y es doctor honoris causa por la Universidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en el 2000, por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, 2004, por la Universidad Argentina Kennedy de Buenos Aires, 2005, por la Universidad de Morón, Argentina, 2008, y por la de Balaguía en Târgoviște, Rumanía, en 2009. Es miembro del patronato de la Fundación Ortega y Gasset Marañón, de la Fundación Patrimonio Natural y de la Real Fundación Toledo. Ha sido presidente del patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel entre 2007 y 2011. Como se dan cuenta, la trayectoria del doctor es amplísima. Estos solo son algunos elementos y no le quito más tiempo. Quiero pedirle por favor que nos ilustre el día de hoy con esta exposición, por favor, en materia de ciencia penal. Muchísimas gracias por esa larga relación de mis pecados. El más divertido es el presidente de un parque natural acuático, que me nombraron justo cuando en vez de 2.000 hectáreas de agua me daba una sola hectárea de agua. Y a los 15 días ese agua se fue al fondo de la tierra y empecé a salir en la televisión como el culpable de aquello durante semanas. Y al poco tiempo, como consecuencia de la sequedad de la tierra, al carecer de todo el agua y al entrar el oxígeno en contacto con las turbas, que son las deposiciones del cauce de los ríos de vegetales, ¿no?, se prendió aquello fuego y volvía a salir otra vez en la tierra. Y al final aquello se resolvió. Por eso digo que es lo más divertido. Mis amigos dicen que gracias a un milagro que yo hice, y los más racionales dicen que fue la naturaleza, porque empezó a llover y no paró. Y esta anécdota sirve para poner de manifiesto algo que es muy importante para cualquier tema, y es que los esfuerzos de los seres humanos son tremendos, sistemáticos, y los resultados son siempre magros. Se avanza muy despacio, y en el tema de los derechos humanos, pues la humanidad ha avanzado muy despacio. Derecho penal y Constitución es el argumento. Podría decir también mi currículum que soy un insensato, porque intentar exponer aquí en 30 minutos que vamos a ocupar en mi intervención, con un cronómetro espectacular que vamos a tener los dos a la vista, delante de don Sergio García Ramírez, pues es una insensatez. Pero bueno, la vida es así, y unas veces se prende fuego lo que no tiene agua, y otras veces hay que hablar delante de los demás. Tampoco les voy a explicar nada sobre derechos humanos y Constitución o derecho penal, porque es lo que hacen ustedes todos. Pero seguramente les voy a hablar de algo que les va a interesar mucho, porque es lo que normalmente no se ve todos los días. Lo que explica de dónde venimos, quién han sido las personas que han hecho obras, que han ido poniendo los cimientos de lo que estamos haciendo. Y a la vez tiene que ver lo que voy a decir con la relación entre los derechos humanos y las constituciones y una teoría. Los juristas no son simplemente lectores de leyes. Esto a veces se cree que es así y se aplica a las leyes y se encuentra... No, hay que... Juristas de toda clase, desde los juristas de la Suprema Corte hasta el abogado que tiene que enhebrar un recurso de amparo, tienen que responder a un fundamento teórico. Y es muy importante saber cuál es ese fundamento teórico del que venimos. Y a mí me gusta empezar con esto de las constituciones y los derechos humanos con la Constitución mexicana, ¿no? 100 años cumplidos.
Y yo me estudié aquello, a ver qué pasaba, ¿no? En México en 1917, y ¿qué pasó allí? Y muchas veces no se es consciente de lo importante que fue la Constitución mexicana, de una serie de constituciones que, además de ser constituciones liberales, fueron constituciones de dimensión social. La mexicana podía haber sido como la del 57, eso es lo que pretendía don Venustiano Carranza, una constitución liberal puesta al día. Y cuando todos aquellos diputados, que la primera decisión que tuvo que tomar la mesa de gobierno del Congreso fue dar libertad a cada cual para que no tuvieran que ir de frac o de chaqué todos, sino cada uno como quisiera. Unos de chaqué, otros de charro, otros con uniforme militar, otros con mono de obrero, o con la chaquetilla del jefe de gabinete del general Yaqui. Todos esos le dijeron a don Venustiano: nosotros queremos hacer algo más que una constitución liberal. Y don Venustiano, que era muy listo, pues se dio cuenta de que tenían mayoría los otros. Y entonces se dio la vuelta y se llevó a la Constitución lo que ustedes conocen como los artículos del reparto de la tierra y el artículo que seguramente ahora, por mi mala memoria, me parece que era el 123, que es el de los derechos sociales, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues que ya no era solamente los propietarios, los ciudadanos libres, también los trabajadores estaban queriendo reflejar sus trabajos y sus preocupaciones en la Constitución. Y de hecho el artículo 123 es un artículo detalladísimo, parece más bien un código de trabajo. Pero es que no querían un código de trabajo, querían que en la ley fundamental estuvieran los derechos fundamentales. Por ejemplo, es recibir la paga en dinero y no en bienes, o la prohibición de la esclavitud, que no está en el 123, o antes, etc. Lo importante es saber que el espíritu del siglo XX había entrado en aquel congreso de Querétaro, que visité por vez primera el pasado año con gran emoción, y que ahí se definió un Estado social. Más allá de eso, no sabían, ni podían saberlo. Porque ¿cómo iban a saber que a la vez que estaban haciendo esa revolución, había otros haciendo otra? La revolución soviética, prácticamente inmediatamente después. En medio de una guerra mundial desoladora, que produce grandísimos males. Claro, quedaron chiquitos comparados con la Segunda Guerra Mundial, pero tantos que llegó a crearse un gobierno del mundo, la Sociedad de Naciones, en donde no entró México, porque bastante lío teníamos en México con asentar esa constitución y un gobierno republicano. Había banderías, había guerras civiles, había microguerras civiles, y estaba siempre la amenaza de la intervención externa. La intervención norteamericana, que luego se convertiría en la amenaza de intervención de los ingleses cuando los mexicanos se hicieron con el control y con la propiedad del petróleo. En el año 19, 3 años después, y en alemán, hacen una constitución que nadie de los que la hizo había leído la mexicana. Pero hacen una constitución muy parecida, es la llamada Constitución de Weimar. Ahí les he puesto, por si tienen la perversión de querer leer mis textos, yo tengo, como todos los profesores, pues libros, artículos, pero luego tengo un blog donde cuelgo los artículos o incluso los libros, porque aquí este librito, que no me debería atrever yo a publicitarlo, porque tiene un prólogo de don Sergio García Ramírez, que cuando lo leen mis amigos dice: pero ¿y este prólogo para quién es? Y yo, para mí. Dice: pero es que habla de un personaje tan grande que no te conocemos. Pero claro, es fruto de la amistad, lógicamente. Pero si saltan eso, que no, entonces verán un trabajo maravilloso que es La Ciudad de México vista y leída por un penalista de La Mancha, y el otro capítulo, que es el encuentro entre mexicanos y españoles dedicados a la ciencia jurídica del derecho penal, de lo que ahora se cumplen 80 años. Yo estoy muy mexicanizado. Yo digo que los españoles no pueden entender lo que son, por eso algunos no quieren serlo, porque no han venido a México. Y a veces cuando vienen a México se pasan y se van en el galeón de Acapulco hasta las Filipinas. Entonces, quien no sepa español quién era Isidro Fabela, pues yo creo que no es un español completo.
Y aquí le tenemos en la portada del libro que los exiliados españoles le regalaron a don Isidro Fabela, que es uno de los grandes mexicanos que ustedes, los más jóvenes sobre todo, tienen tapados bajo la coraza del olvido y que a mí me gusta rescatar. Isidro Fabela, como yo mismo, cuando ese currículum no existía, pues era un joven jurista, que hace la revolución con el presidente Madero. Y Madero le nombra director del servicio de la Defensoría Pública de la ciudad. Con 23, 24 años, que tendría carrera recién terminada. Y en vez de acomodarse al puesto y en vez de buscar cómo pasar al puesto siguiente, pues se puso a exigirle al presidente que cumpliera con los anhelos de justicia que había. Y le escribe directamente al presidente Madero una carta maravillosa, que está ahí en ese libro, que le dice: señor presidente, vengo de la cárcel de Belén. La cárcel de Belén se encuentran los presos en condiciones que le darían a usted vergüenza. Le pido que venga a verla, pero no para reformarla, sino para acabarla hasta los cimientos. Eso al presidente, ¿no? Y efectivamente, acabaron con todo. Mientras están haciendo la revolución en México, en Rusia y en Alemania, después de perdida la guerra, en Weimar, todos esos que están ahí en el balcón son estudiantes latinoamericanos de Derecho Constitucional que hace unos días en el Facebook les vi con el profesor Zureta haciendo un curso que celebra Weimar. Espero que alguien le escribiría al profesor responsable para que sepa que tiene que celebrar también Querétaro, ¿no? Alemania era un país en quiebra completa. La derrota de la Primera Guerra Mundial les había sometido a un deber de reparaciones tan tremendo que no tenían nada que llevarse a la boca. El marco no valía nada. Iban a comprar el pan con carretillas cargadas de billetes y solo con una carretilla completa se podía comprar. La miseria, ¿no? Los que tengan cultura musical progresista sabrán o deberían saber quién era Bertolt Brecht y Kurt Weill. Cantan la miseria. El héroe, el condenado a muerte por ladrón, naturalmente. Ese es el héroe de aquella época. Y no había dejado de ser Alemania, a pesar de ese fracaso del marco y de la crisis económica del año 29 que viene y arrasa a todos los países y a los más empobrecidos todavía más. Pero Alemania no había dejado de ser la fábrica de las ideas. Entonces, en Estados Unidos era muy poquita cosa, ¿no? En cuanto a producción científica, y para el mundo nuestro también, prácticamente nada. Y ni siquiera habían elaborado todavía su gran contribución de los Estados Unidos del Norte al mundo jurídico, que es el debido proceso. No, ni siquiera era Alemania que fabricaba cosas. Y de los 150 españoles que fueron becados por el gobierno en aquellos años para hacer el posgrado en Europa, la mitad se fueron a Alemania. Y allí se reforzaron de un modo extraordinario en todos los conocimientos teóricos sobre teoría del Estado y sobre teoría del derecho. Ese jovencito rubio, le he puesto jovencito porque tengo la foto ya de la jubilación, pero me gusta a mí poner a von Liszt en jovencito, que era un alemán muy guapo. Muere en el año 19, en realidad. Y los españolitos se van allí y todos se ponen a estudiar pues con Stammler, con Otto von Guericke, con von Liszt, con todos los grandes maestros del derecho. Y incluso algunos que ni siquiera son de derecho, porque se han ido por ahí, como Max Weber, ¿no? y Sombart, los historiadores de la economía, los que van a producir la nueva concepción de la economía. Entre los españoles que va, el príncipe de todos ellos es Luis Jiménez de Asís, que además de ser un personaje, había dedicado desde su juventud su ocupación a América, que eso es una cosa muy valiosa para los americanos, pero para los que somos de espíritu hispanoamericano, iberoamericano, también muy bueno. Presidente de la comisión que hizo la Constitución, que entre las de Castellano es la segunda después de la de Querétaro. Quiero decir, como Estado liberal y como Estado social. Y en ese libro que está en mi blog, pueden ustedes seguir todo lo que fue la formación de los grupos por especialidades que hace que se produzca lo que nosotros en España llamamos la Edad de Plata, que es
lo que estalla y se revienta en el año 36 y particularmente en el 39, y que la mitad de toda esa cosecha va a ser al final una cosecha mexicana, porque todos se vienen exiliados aquí y van aquí a empezar una nueva vida, a reforzar la producción jurídica, la enseñanza, la especialización, el doctorado, etc. El tipo más importante, el que hace el puente entre los dos mundos, ese es un chico de yucateco que le financia una beca a la familia, en el sentido amplio, y se va a estudiar Derecho a Madrid, y hace la tesis con don Luis Jiménez de Asua. Un tipo de mucho peso, porque se convirtió en el presidente de los estudiantes latinoamericanos en Madrid, que quiere decir mucho, porque entre otras cosas habría muchos, y con más recursos que él, que querrían ser eso. Y ese mexicano, Carrancá, vendrá con la tesis debajo del brazo y se establecerá en México con todas las novedades, que particularmente en derecho penal, pero no solo, ha aprendido de ese ambiente republicano del Madrid de aquellos años, que ha venido todo en tromba de aquella Alemania riquísima. Riquísima de ideas y de fábrica. Todos ellos se mueven y trabajan como juristas bajo dos égidas, o tres. Una es Carl Smith. Carl Smith es muy citado, sobre todo desde que los norteamericanos hace unos años lo han empezado a recuperar, y es la esencia de la reacción. Hay un discípulo de Kelsen que su maestro le dice, pues vete a ver a Carl Smith porque tú dices ahí unas cosas que tienen que ver lo que él dice sobre la vida internacional. Y cuenta este alemán que se llama Neumann que cuando salió del despacho Carl Smith tuvo la sensación de haber estado junto al diablo. Y estarán ustedes de acuerdo que estuvo, porque Carl Smith es el gran teórico del nazismo, el que explicó que la legitimidad se resuelve en base al poder, al acto de poder, no en base a los derechos y a otras legitimidades democráticas. Y que los valores son los valores que impone. Y cuando Hitler asesina en el año 34, no ya a los judíos, que los asesinaría a todos, ya les había expulsado, a los comunistas, a los socialistas, les había metido en los campos de concentración a construirles, y luego les dejó dentro, Hitler mata a 200 de sus dirigentes máximos más radicales, para congraciarse con los industriales alemanes que le han apoyado. Y en esa furia que tienen los dictadores, va al Parlamento, lo que quedaba de él, claro, y allí explica lo que ha hecho. Y dice, lo he hecho por la Alemania. Y Carl Smith escribe un artículo que dice, quien protege el derecho es el Führer. Eso es la solución a un problema que había sido el gran debate entre Carl Smith y Kelsen. Kelsen decía, la Constitución de nuevo tipo de Weimar, tiene que haber un órgano que la tutele, frente a todo, frente al presidente, frente al Parlamento, frente a los jueces, y ese es el Tribunal Constitucional Austriaco, el primero, año 1919. Y esa Constitución tiene que tener los derechos humanos, y los derechos humanos los tiene que proteger también, aunque están más orientados a proteger las competencias, el Tribunal Constitucional. Con lo cual, vamos llegando al asunto del derecho penal y la Constitución y los derechos humanos. ¿Quiénes están en contra, además de Kelsen? Bueno, Carl Smith es un tipo un poco pervertido, un genio pervertido, que había hecho la tesis doctoral sobre solo hay un español que era famoso en Alemania. Uno era el padre Vitoria, que lamentablemente no tuvo tanta influencia, y otro era Donoso Cortés, que era un español tan reaccionario que en la España reaccionaria se fue cansado de nosotros y se refugió en Austria. Hizo la tesis sobre, era un católico a machamartillo. Bueno, le hubiera dado una alferecía, un desmayo si se entera de lo que son las leyes de reforma. Este es Kelsen, en una foto de mediana edad. Un libro en el que se ve el debate en esas dos cuestiones. Si un Estado y un gobierno tiene una constitución de quien la protege es arbitrariamente el poder, o es una constitución que tiene derechos y lo tienen que proteger los jueces, y particularmente los jueces del Tribunal Constitucional.
el teórico del derecho constitucional, del buen camino, del Estado social, es Hermann Hesse. Verán que está todo traducido en español por todos los exiliados españoles y publicado en el Fondo de Cultura Económica. O sea, toda la cultura del mundo a lomos de los exiliados españoles y de las iniciativas que veremos ahora se convierten en el alimento espiritual de todos los americanos de lengua española, porque todo eso es a lo que sirve la gran iniciativa mexicana del Fondo de Cultura. Hermann Heller es el primero de los catedráticos alemanes que es invitado a pasar como catedrático a Madrid, porque como además de judío es socialista, pues los nazis lo persiguen. Y se va, y le acomodan, y muere dando clase, que es como debe morir un profesor. Lo mismo que los toreros deben de morir en la plaza, pues los profesores también dando clases de doctorado. Y ahí terminó su vida. Llegaron más, pero le sirvió de poco, porque tuvieron que salir de allí zumbando, como ustedes saben, y esto fue una cosa muy impresionante, porque yo encontré este libro que buscaba por el asunto de la teoría de los nazis, porque los americanos, cuando se dan cuenta de que van a tener que ocupar Alemania y administrarla, los generales piensan que lo que van a hacer es ocupar un país con dictadores. Y entonces los servicios de inteligencia se dan cuenta de que no, que aquello del nazismo es otra cosa, que los alemanes no son caballeros, que son nazis. Vamos, los que dirigen aquello, ¿no? Y entonces contratan a todos los alemanes que están huidos de Frankfurt, de la famosa escuela de Frankfurt, en la Universidad de Columbia, y a su vez en lo que entonces no se llamaba la CIA, pero que es el principio de la CIA, para que expliquen a los generales qué es lo que se van a encontrar allí. Y esta es la explicación de que se van a encontrar con un Estado totalitario completo, como no se conoce en la historia de la humanidad, con una población que ha sido seducida y completamente convertida al genocidio racial y político y a la conquista de los demás pueblos y su esclavización. Claro, eso no era una dictadura, eso era una catástrofe nueva. Y este que lo publica en el año 42, resulta que en el año 43 ya está en español. ¿Y quién lo hace? Pues el Fondo de Cultura Económica. Este es de la biblioteca de mi universidad. El papel es tan viejo, año 43, que se deshace. Cuando yo lo abro veo el director de la serie de ciencia política del Fondo de Cultura Económica era Manuel Pedroso, que era catedrático de Derecho Constitucional de Sevilla. Y se había formado en Alemania con todos los grandes maestros. Y estaba aquí acogido en la UNAM. Y los otros dos son dos jóvenes que me costó más averiguar lo que eran. Eran de la generación siguiente, que habían ido también con becas de posgrado, pero se habían ido misteriosamente a Inglaterra, no a Alemania. Y allí habían estudiado con un judío polaco que era un teórico de la política, que se llamaba Harold Laski. Esos dos vienen aquí y se convierten, uno, en el segundo de a bordo del director del Banco de México, en todo lo que es la elaboración de la teoría económica y de la política económica, y el otro en traductor, pero enseguida se va en Naciones Unidas a cuidar de la lengua española en Naciones Unidas. La guerra ha comenzado. Primero han esperado a que terminara la guerra de España, ha esperado Hitler, y Hitler ha entretenido a los ingleses y a los franceses, engañándoles y haciéndose con la ocupación de Austria y con la ocupación de Checoslovaquia, y el mismo día que termina la guerra de España ocupan Checoslovaquia. Y en septiembre, es decir, 3 meses después, invaden Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. No hay batallas prácticamente hasta que de repente los alemanes se lanzan y llegan a París. Este es un libro que he encontrado en internet y que les recomiendo que lo apunten. Porque ¿qué pasó en México durante la guerra? Pues se puede consultar cualquier libro de historia. Pero este es muy original, porque este es la historia secreta de los negocios entre empresarios mexicanos de la comunicación, los nazis y los mexicanos, ¿no? Y cuenta cómo se hacía todas las cosas de los periódicos que ya sabía. Me ha parecido precioso. Y cuenta una cosa muy interesante, claro, la gente hoy sabe que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados,
pero mientras había guerra no se sabía quién iba a ganar. Podía ocurrir como en la serie, que creo que es de HBO, El hombre del castillo en alto, que ganan la guerra los nazis, los japoneses, y se reparten Estados Unidos y se quedan con la costa este, los nazis, la oeste, California, naturalmente, a los japoneses, y el centro para Trump, le dejan como territorio autónomo. Y entonces cuenta cómo va cambiando la opinión, claro, porque los políticos mexicanos se dan cuenta de que no pueden. Políticos mexicanos lo que hacían era vender el petróleo a los alemanes. Y los ingleses consideraban que el petróleo era suyo, porque se lo había expropiado el general Cárdenas. Y entonces, incluso en el año 34 México no estaba por ese problema, y por otros más, en el año 38, perdón, no estaba en la Sociedad de Naciones. Según entra México en la Sociedad de Naciones, que entra un poquito antes, se dedica todo el servicio diplomático mexicano a defender las causas del gobierno del mundo con derechos, contra la invasión de 3 minutos. Qué vida esta. Tanto penar, tanto publicar, y luego quedan 3 minutos. Pero publicaremos las. Lo importante es saber que en México vivieron lo mismo que vivieron los demás países, que les llevó a hacer unas constituciones distintas. Unas constituciones regidas por los derechos humanos. En Europa el asunto era más sencillo porque, como normalmente las constituciones tenían tribunal constitucional, ya sabían que tenían que proteger los derechos humanos. Y por lo tanto, pero inmediatamente entró en juego la Corte Europea de Estrasburgo, y donde creían que respetaban los derechos humanos, la Corte les iba diciendo que no se puede disparar a la cabeza de los terroristas, salvo que vayan a disparar sobre los policías, que no se puede dar con el látigo de 7 colas a los marineros, ni pegar a los niños. Todo eso lo fue diciendo poco a poco, que no puede haber prisión perpetua sin remisión, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así se fueron haciendo las constituciones europeas. ¿Y qué pasó en México? Pues México es de los ganadores de la guerra, pero cuando llega el fin de la guerra, bueno, cuando la guerra está realizándose, México hace un esfuerzo por asomarse al futuro. ¿Cómo va a ser el futuro si se gana la guerra? Y de hecho hacen una obra increíble que se llama Declaración de Chapultepec. En la Declaración de Chapultepec, los mexicanos, que les han llamado los americanos del norte para preguntarles que cómo debe de ser las Naciones Unidas, se han dado cuenta de que no les van a tomar en cuenta. Entonces llaman a todos los latinoamericanos, se reúnen y acuerdan que las Naciones Unidas tienen que tener no solamente gobierno del mundo para evitar guerras, sino también derechos. Y que además tiene que amparar una política social. Y además otras cosas, como por ejemplo exigir las responsabilidades penales por los crímenes más graves. Eso es muy importante, porque cambia la perspectiva con la que se habían construido los primeros documentos en Estados Unidos, y cuando llegan a San Francisco llevan mucho trabajo hecho. Incluso, si nos diera tiempo, que veo que no, pero mira, vamos a terminar con 3 citas. Daniel Cosío y Alfonso Reyes. Dicen los españoles que Ortega y Gasset vale mucho. Bueno, pues yo creo que estos dos valen tanto como Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset es uno solo, pero podría ser 2 también. Son el cerebro. Alguien me ha reñido por decir solo estos 2 y no decir también a Silva Fercho. Pero yo creo que la dimensión que tienen estos 2 personajes es que además los 2 han vivido en España largo tiempo. Y entonces son de la vida española y mexicana. Y por lo tanto entienden perfectamente lo que pasa en España después de la guerra, y por eso hablan con el presidente Cárdenas y organizan la operación del exilio masivo. Hay más gente que también conviene que sepan ustedes, porque le tienen muy olvidado a Martín Luis Guzmán. Y no hace daño, porque yo me he leído las horas completas el verano pasado, enteras, de principio a fin, y es la fuente de conocimiento de la vida cotidiana del México, la revolución, y la base del México moderno, crítico. 10 años vivió en España, y los 10 años fue la mano derecha del presidente de la República Española. Bueno, al que le dan portada en Time
le reconocen como personalidad. Bueno, todo esto es una operación mexicana espectacular que hace que vengan a México más de 25.000 personas, en las que hay gentes de todas clases, pero hay media universidad, de todos los campos, la medicina, como se verá mañana, o el día pasado mañana, el derecho, la economía, y todo con esfuerzo, y con esfuerzo de riesgo de vida. Este es el cónsul mexicano en Marsella, alquila 2 castillos y lo llena de españoles y de judíos. Y al final termina preso, ¿no? O sea, no era simplemente... Ahí iba hasta los barcos que él mismo alquilaba para llevar miles y miles de españoles y de judíos, y a veces les tenía que llevar a algunos en el coche oficial con la bandera mexicana, no el banderín, sino la bandera entera, para que no le detuvieran y le quitaran las cosas. Bueno, voy a terminar con esto, con un consejo. ¿Cómo surge la idea moderna de los derechos humanos? Yo estaba equivocado hasta que leí este libro. Yo pensé que la Declaración Universal de Derechos Humanos se debía a la personalidad de Eleanor Roosevelt, a la que no había que desmerecer el que fuera la presidenta, la mujer del presidente de Estados Unidos, porque entre otras cosas ya era viuda desde hacía 5 años en ese momento. O sea que una viuda de un presidente que todavía a los 5 años sigue presidiendo, la primera mujer que preside una comisión internacional, pues era una mujer de mucho brillo. Y luego yo tenía mucho respeto a la obra de René Cassin, un francés que luego tiene mucha importancia para la Declaración de Derechos Interamericanos. Pero no. Los tipos claves de la concepción jurídica de los derechos humanos en el tiempo de la posguerra son 2 judíos de lo que hoy es Ucrania y que entonces era Austria y que después fue Polonia y que después fue la Unión Soviética y que después fue Alemania. Y luego Ucrania. Y los 2 judíos han sido estudiantes en la misma facultad, 5 años de diferencia. Uno se casó con una señorita que le gustaba hacer ballet y se fueron a Inglaterra y ahí hizo carrera académica y se convirtió en catedrático de Cambridge, Lauter. Y el otro es más conocido porque es el inventor de la teoría que dio lugar a la Convención del Genocidio. En el fondo son los derechos fundamentales y los delitos contra la humanidad. Y en este libro está la génesis de todo esto, no está en ninguna cosa. Está en la reacción a la bestialidad más grande de la destrucción de los derechos humanos. Y la reacción más grande es el juicio de Nuremberg. Y la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Convención del Genocidio. 2 instrumentos que tienen la cara de los derechos y la cruz del derecho penal. Proteger los derechos contra los que violan los derechos. La Declaración de Derechos está hecha en inglés por este judío austriaco polonés que la hace por encargo de la Organización de los Judíos Norteamericanos. Porque el debate es, ¿puede un Estado hacer lo que quiera con sus ciudadanos sin que los demás le puedan decir nada? Este es el problema de las cortes regionales, pero también era de... Esto es lo que se debatía. Y entonces dice, no puede hacer. Y Hitler no puede hacer, no puede destruir a sus judíos, aunque sean sus, ni vulnerar los derechos de todos los sindicatos o de los partidos políticos. Y él elabora esto, que es lo que entrega a Madame Roosevelt. Y de ahí viene la Declaración Universal, que al principio era una declaración suave, parecía más un programa que una realidad. Pero la generación de las constituciones europeas continentales y de las jurisdicciones regionales han producido los cambios de convertir las constituciones modernas en constituciones de nuevo tipo. De ahí surge todo. Surge, la última reforma de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución mexicana no se hizo en Querétaro, se hizo hace 4 días, y ahí está formulado lo que es un Estado de otro tipo, un Estado democrático y social. Y todo debe estar garantizado, cada país a través de un instrumento y luego con la cobertura superior. Y todos sometidos a lo que en los países que tenemos Tribunal Constitucional lo llamamos control de constitucionalidad, y que aquí no se sabía cómo se llamaba aquello, ni siquiera cómo tenía que hacerse.
Pero don Sergio García Ramírez dio en el clavo. En esta vida lo importante no es solo saber, sino dar en el clavo con lo que se sabe. Y formuló la idea del control de la convención, que es de lo que más con la realización de los protocolos para que se protejan los derechos humanos. Miles de variantes y situaciones que se pueden producir. Hemos excedido la intervención con gran paciencia y benevolencia de nuestra moderadora en 2 minutos 13 segundos. Pero aunque parezca mentira, he terminado. Le agradecemos infinitamente al doctor Arroyo Zapatero, nos hizo muy feliz escuchar esta disertación. Las dos únicas mujeres mexicanas y latinoamericanas que estuvieron en San Francisco elaborando la ley. Digo, las dos únicas mujeres que estuvieron en San Francisco provenientes en la delegación mexicana. Hay que saber. Yo me he dado cuenta, porque he leído un artículo reciente, que ustedes las han olvidado y que solo ahora las empiezan a recordar. Además, como siguen ustedes utilizando el nombre del marido para llamar a las mujeres, pues van apañadas. Pero bueno, espabilense en ese asunto, porque si no, nadie se acuerda de ustedes en el ámbito científico, sobre todo si cambian de marido, que es una tendencia muy presente. Adela Formoso de Obregón. Adela Formoso. Esta mujer creó el primer club de mujeres, el primer Ateneo femenino de América Hispana. O sea que hay que tenerla en un pedestal. Y Amalia Caballero de Castillo Ledón también. Esta fue la que terminó convenciendo al presidente, creo, año 53. Y se aprobó el voto femenino. Son dos máquinas, dos mujeres máquinas de los derechos de las mujeres. Hay que tenerlos en cuenta. Y todo esto que yo he dicho, que parece que no viene a cuento porque toda la interpretación de la Constitución tiene problemas teóricos y construcciones teóricas que se reflejan en estas obras de teoría del neoconstitucionalismo, que es una cosa muy compleja y que no sirve para todo, igual, porque una cosa son los derechos humanos, otra es el derecho penal, igual, pero que sepan además que hay un manejador de todo esto tremendo, que es Miguel Carbonell, que es un catedrático de la Universidad de la UNAM, y que pone en marcha y a bailar a todos los filósofos del derecho contemporáneo, ¿no? Lo negro es lo nuevo. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano se garantías. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. ¿Y con quién los interpreta? La Corte Interamericana, la Corte de Estados Unidos. Eso es lo nuevo, lo fundamental. Lo que es la esencia de las constituciones modernas en lo social y en la garantía de los derechos fundamentales y en su dimensión social. De manera que este es un buen complemento a falta de